Hola, ¿cómo andan? Estamos hoy comenzando la semana con algunas cositas que quería compartir con ustedes. Estos son algunos de los trabajos que hemos estado realizando en el día del lunes hoy. Y bueno, comenzamos acá con una parte de este motor, de un motor Citroën, un Citroën 2CV, un modelo ya un poquito viejito, digamos. Y se le había barrido la rosca donde viene el aceite, digamos, que contiene el motor, que es el sistema de refrigeración de aceite. Entonces se le barrió la rosca, que es métrica 16. Le hicimos una pequeña prolongación adaptando la rosca, haciéndola un poquito cónica, cosa que pueda prenderse fácilmente de lo que queda de rosca, ¿sí? Como ahí. Y ahí quedó firme, quedó bastante bien, y luego se le da un poquito, un poco más de ajuste junto con algún trabador de rosca, puede ser algún pegamento, o no recuerdo el nombre, ahora se me fue el nombre de el pegamento común que se usa para los rodamientos. Bueno, se me fue el nombre. Bueno, la idea es esa, es esta pequeña piecita que hicimos para este motor que nos trajeron así entero. Bueno, luego por otro lado seguimos con reparaciones de bombas de impulsoras de líquido, un poco algunos pernos para cargadoras, piñones dobles, algunos pernitos más, motores que hemos estado cambiándole un poco los rodamientos. Pues seguimos por acá. Estamos con este eje de 2 pulgadas por 2 metros, que se cortó, tuvo un pequeño cortecito, acá está el faltante. Esto es parte de una cadena de transmisión de movimiento y bueno, se montó la cadena sobre basura o algo que se cruzó en el camino y bueno, se produjo el arrancamiento del material. Lo que vamos a hacer, bueno, ahí ya lo tenemos, lo que vamos a hacer es reutilizar el eje, o sea, en la otra punta tenía más corta la distancia de los topes, por lo que torneamos ahí a 50 milímetros que lleva el apoyo. Giramos el eje y ahora lo que vamos a hacer es hacer un pequeño espigado y luego una espiga, digamos, enterrar acá una espiga, más o menos unos 50 milímetros por 16 milímetros de diámetro. Vamos a dejar prolongado acá también unos 30 o 40 milímetros. Lo vamos a tornear para que quede centrado y luego vamos a colocarlo frenteando y primero haciendo el taladro, obviamente, bien centradito. Se colocará y después le damos una soldadura. No es lo ideal, pero justamente hoy hay problemas para conseguir el material y el cliente lo precisa bastante pronto, así que vamos a tratar de que tire un par de días de esta forma, que pueda solucionar el problema, por lo menos para cargar lo que necesite, porque esto es para cargar el material, digamos los palets de madera. Se produce el arrastre del material, entonces se carga sobre los camiones y bueno, necesita eso sí o sí. Así que bueno, se nos ocurrió esta forma de solucionarlo un poquito. Vamos a hacerle un buen chanfle acá, más o menos por lo menos unos 15 milímetros de chaflán acá, lo mismo de aquel lado, para que quede bien asegurado y luego con soldadura, ¿no? Bueno, después tenemos esta otra mesa que ya se llevaron una. Esta mesa recibe, digamos, la madera cortada, viene por ahí, y luego tiene unas cadenas que están constantemente en movimiento, y luego por la acción de un cilindro neumático como este, se levanta esta parte de acá y produce el recupero de la madera, o sea, viene para acá nuevamente la viga y se emboca para aquel lado, que esta serie de rodillos van para aquel lado. Alivia mucho, ya que este trabajo lo hacen de forma manual, y al hacerlo de esta forma
el ritmo lo marca la máquina y no el cansancio del operario, así que eso viene bien para descansar y marcar, digamos, al final del día es una producción bastante grande que se logra, o un incremento bastante grande, y no se cansa sobre todo el empleado, no hay posibilidades de accidente ni nada por el estilo, ya que esto, lo único que tiene que hacer la persona acá es apenas acomodar un poquito y dejar que siga el viaje. Recibe, presiona, digamos, una zapata o una acción neumática, levanta este puente, esta parte de acá pivotea, esta parte de ahí, todo pivotea, ¿sí? Se levanta, entonces se produce el traslado de la madera, se baja cuando llega a esta parte y ¡siup!, se va para aquel lado. Así que bueno, esa es otra de las maquinitas. Y después tenemos estas que ya están próximas para entregarse. Tenemos acá probando estamos con esta llavecita, probamos el funcionamiento. Estas son las afiladoras de sierras circulares, que ya tenemos 2 listas. Papá está terminando ya de formar la piedra, ahí ya está formada, él se dedica con el diamante, digamos, a retocar acá y darle la forma para que calce esta circular. Esta sierra circular de acero rápido, ¿sí?, de diente tipo rampa, que se usa sobre todo en la parte del norte de Argentina, en la parte de la vitinicultura y del cultivo de olivos y demás plantas. Entonces estas sierras están calzadas en una máquina que realiza el pasillo por donde pasa el camión o la planta o la máquina recolectora. Así que bueno, el dueño es el que realiza la máquina, ya de paso les lleva la máquina para que ellos puedan afiliarse, y así de esa forma no hay tanto gasto de dinero. Bueno, tiene accionado por motorcito de 3/4 y 1500 vueltas, 2800, perdón. Ahí está. Tenemos el sistema de palancas, el sistema de vaivén, ¿sí?, para que el movimiento sea perpendicular y de traslado, no siguiendo un arco, sino de traslado. Y bueno, y acá está ya esta que está también próxima a terminarse. Estamos probando la correa también, las correas planas, le ponemos fecha, el largo también. Le ponemos fecha y largo, entonces de esa forma queda todo bien, si necesita algún recambio. Acá está la poleita plana que le ponemos. La poleita plana, bueno, tiene su bombé y sus dos ranuras, digamos, se hace un bajo relieve, por decirlo de alguna forma, para que quede encajada la polea de esa forma, la correa, que no se vaya a escapar. Además tiene el bombeno, obviamente. De este lado le hacemos 2 agujeros de extractores. Acá se coloca varilla roscada de 1/4 de pulgadas. Se coloca un sistema sencillo de extracción donde el eje que va roscado también lo que hace es empujar el eje, entonces se produce la extracción de la polea sin golpes. Este caso aquí la correa, la polea plana está colocada con rosca izquierda, así que no es necesario, digamos, está roscado para que el sistema entero, esto, si llega a pasar algo, se afloja de este punto, ¿sí?, se afloja la contratuerca de este punto y se saca todo el sistema de la polea junto con las dos guarniciones o los platos que aprietan la piedra, ¿sí? Ahí está, ¿eh? Todo pasa por el tubito, entonces todo se saca por este lado y queda el conjunto armado. Y bueno, esto es lo mismo. Lo que sí, bueno, implementamos un poquito algunas mejoritas. Este es el cono de centrado, la taza también de centrado, que en este caso no se le hace rosca en este punto, porque bueno, es siempre una medida universal, pero se puede hacer. Esta tacita de centrado también se puede quitar. Ahí están los 2 agujeros para colocar una llave tipo media luna, ¿sí? Entonces uno desenrosca esto y se puede poner un plato más grande o se adapta a lo que se necesita. Acá le hicimos el loguito para la empresa metalúrgica DuPont. Ahí está, que es el dueño de la máquina, digamos.
y bueno, el sistema de regulación de altura. Lo que hicimos, como les decía, implementamos esto, que conocimos a un muchacho que nos hace impresiones 3D, así que hicimos toda la parte de las manijas, hicimos todo con impresión 3D, quedó bastante lindo, bastante bien terminado, digamos, y el cliente quedó contento porque queda como una linda presentación. Antes lo hacíamos todo torneado, esto y demás. No es tanto el trabajo, sino que bueno, al ser un trabajo en serie y emplear materiales de acero son lo que más se dificulta y lo que más suma. Esto es plástico y se hace rapidísimo, así que bueno, abaratamos mucho los costos por este lado. Y acá le marcamos los 5 grados, que son los aconsejados para variar el frente del ángulo de la sierra circular. Así que bueno, estos ya están listas por entregar. Esta es otra maquinita que estamos haciendo, que también es para partir los tacos al medio. Este tipo de taquitos de 50 milímetros. Ahí alinea, y luego acá ya hicimos acá el orificio para pasar la cañonera, que es esta que está acá. Y acá está el ejecito. Tenemos ya chavetero, tenemos el portapiedra, tenemos ya casi todo, lo tenemos ya medio terminado. Y acá tenemos la refiladora también, que ya le pegamos una pintadita, una emprolijadita, digamos. Sobre todo la parte de anticorrosivo, un fondo bueno de anticorrosivo, ya que esto con el tiempo tiende con el efecto de la serrín y demás, hace desastre, entonces le damos un buen fondo de anticorrosivo. Acá hicimos ya la transmisión de la cadena, tenemos el eje que pasa por el medio, que es un eje inmóvil, pero le hacemos este piñón triple que tiene 2 rodamientos en ambos lados, entonces transmite el movimiento a los 2 rodillos. Estos son los rodillos de tracción, que son, digamos, pivotantes con respecto al eje del medio. ¿Sí? Acá tenemos un sistema de lubricación de los 2 rodillitos, allá también. Este es el rodillo de entrada, este es el de salida. Falta colocar acá. ¿Está? Tiene que venir el reductor, el motorreductor, mejor dicho. Va sobre esta base. Acá tenemos el estirador de la cadena. Y acá va la cadena que, digamos, inicia el movimiento de traslado. Acá ya tenemos colocado el ejecito. El eje, bueno, está tapado. Este es el protector. Acá va colocada esta llave en ese punto. Entonces uno viene de este otro lado. Acá tenemos esta otra protección. Esta otra protección también para no dejar, digamos, a que pueda resultar que alguien pase por al lado y se le pueda arrollar alguna parte de la ropa o demás. Entonces acá viene con la llave, puede desenroscar acá el tornillo previo afloje de los 2 bulones de abajo, se afloja, sale todo el sistema que tiene un cono centrado acá. Entonces ahí puedes permitir la entrada y salida de las sierras circulares, de los separadores y sierras circulares, ¿no? Después se saca esta llavecita y se vuelve a tapar, todo queda bien segurito. Acá tenemos ya centrado la posición de las cajas de rodamiento, y este es el frente de la máquina por donde entra la madera. Acá tenemos la palanca, el protector. Entonces acá entra la madera. A veces se le hace una marquita acá, más fácil, digamos, cuando estén los empleados trabajando, se le hace una marca acá con pintura de las distintas medidas por donde se puede meter la madera. Entonces, dependiendo de la medida, esto empuja. Y al ser planchuelas no hay peligro de que alguna astilla vuelva hacia el empleado, así que esto está bien cubierto. Algunos le ponen cadena, le ponen plástico, y no es aconsejable porque sale con la velocidad de una bala o más, inclusive la astilla, que salen a veces por el corte de la madera.
Esto se debe a que lo que cortan acá por lo general en la zona es eucaliptus. Si fuera pino no es tanto el problema, pero el eucalipto se producen tensiones o sobretensiones a medida que va cortando, se va deformando la madera. Entonces al momento de la deformada también salen expulsadas muchas astillas y algunas bastante importantes, y ya ha sucedido que en los modelos que vienen con cadenas o otras protecciones más endebles, que quedan lindas, no voy a decir que no, pero ha habido accidentes muy graves. Así que bueno, ahí ya tenemos algo armado. Acá va el motor. Tenemos el motor acá. Tiene que venir en algún momento. Luego va la polea de transmisión. Y acá viene la polea. La polea, como habíamos dicho, lleva un manguito. Que este es el manguito que está esperando, digamos, que venga la polea para hacer el ajuste del cono. Y sobre todo los 3 agujeritos de ajuste del manguito y el corte, ¿no? Así que bueno, por ahí ya va marchando el negocio, va yendo de a poquito, con mucha calma, como debe pasar en muchos talleres de esta zona, que ya por la situación a veces no se avanza lo más rápido y de la forma confiable que uno quiere, pero bueno, ahí va yendo. Y bueno, ese es el repaso de la semana. Quería dejarles un poquito algunas vistas de lo que estamos haciendo y lo que va saliendo en la semana. Bueno, muchachos, nos vemos más tarde entonces. Vamos a seguir trabajando. Apenas son las 1 de la tarde, así que tenemos que seguir trabajando. Nos vemos, che. Chau, chau. Hola, ¿cómo andan todos? Otra nueva semanita con algunos trabajos que quería dejarles y compartir con ustedes. En este caso comenzamos con una cañonera para alojar 4 rodamientos, 2 en cada punta. Empleamos para eso este tubo de acero 1045 de 78 milímetros de diámetro exterior, unos 62 milímetros de diámetro interior y 200 milímetros de largo. Lo que vamos a hacer empleando el inserto TNMG a unas 450 revoluciones es limpiarlo para que quede en la parte externa un buen apoyo, sobre todo para montarlo en la máquina. En este caso es para un pedido de un cliente que necesitaba, digamos, un conjunto de porta-rodamiento, eje, guarnición o platos de ajuste de circulares y más una polea doble canal. Ahí lo que le estamos haciendo es frentear los extremos, que empleamos para eso una herramienta a mano derecha, primero una mano izquierda y luego una mano derecha. Ahora vamos a frentear un poquito del frente, que es donde menos tenemos que sacar, o sea, del lado del punto. Ahora vamos al lado del plato y en ese punto es donde elegimos sacar un poquito más, ya que el material estaba un poquito más feo cortado de ese lado, debido a que es un material comprado de segunda, ¿no? Para el centrado, bueno, lo colocamos entre puntos. Empleamos nuestro husillo para colocar este tipo de materiales y empleamos unos platillos cónicos para lograr el centrado del diámetro interior. Esto se debe a que el diámetro interior es el que manda, estamos más cerca de la medida del rodamiento, que es 68 milímetros. Bueno, aprovechando que tenemos el material entre punta, que acabamos de tornearlo y que quede perfectamente concéntrico todo el tiro, vamos a colocar la luneta ahora, pero antes de quitar el punto vamos a emplear justamente nuestro husillo que está colocado entre puntas para de esa forma regular perfectamente la luneta. Aproximamos los apoyos que tienen rodamientos, o sea que son apoyos giratorios que tiene esta luneta. Eso se lo habíamos cambiado. Este modelo trajo apoyos de bronce, que también los tenemos, pero me parece un poquito más confiable o menos abrasivo, por decirlo de alguna forma, para este tipo de trabajos, el emplear rodamientos con apoyo, la luneta con apoyo giratorio. Ahora sí, quitamos el punto, abrimos la mordaza del plato y primero lo que vamos a hacer es colocar en una posición que no moleste la luneta. Para eso vamos a ver cuánto nos roba de espacio, sobre todo cuando venimos con el carro, para que no golpee o no se lleve por delante, digamos, la luneta. Ahora sí, arrimamos un poquito las mandíbulas, primero ajustamos la luneta y luego apretamos finalmente las mordazas del plato. Ese es el orden: primero la luneta, se cierra la luneta para que no haya tendencias, no lo lleva a ningún lado al material cuando uno presiona la mordaza. Y ahora sí vamos a
hacer primero la limpieza del diámetro interior total. Es importante debido a la lubricación, siempre es importante limpiar. Para eso vamos a ocupar esta herramienta personalizada, por decirlo de alguna forma, con un bit de acero al cobalto que hemos hecho ese afilado con un radio bastante grande de desagote, y vamos a hacer con eso la limpieza del diámetro interior. Como les decía, es importante que no haya presencias de óxido, que quede sobre todo el material desnudo, por decirlo de alguna forma. El acero debe quedar desnudo para que no haya, digamos, luego cuando se coloquen los rodamientos, haya problemas con la presencia de óxido, y eso dificulta a veces o causa problemas en la lubricación de los rodamientos. Ahí estamos haciendo el torneado del diámetro interior. A unas 225 revoluciones y un avance lento, un avance el más lento que tiene este torno, para poder lograr una buena terminación interior, y como les decía, sin presencia de suciedades, siempre tratando de que quede el material, el acero sea a la vista todo el largo. Y ahora sí vamos a tornear el alojamiento a 68 milímetros para los dos rodamientos colocados en paralelo. Antes vamos a frentear el largo total de lo que nos queda del excedente, digamos, del material. Vamos a frentear bien para que nos quede bien una buena terminación, un buen frente para tomar la referencia, sobre todo, que es lo que vamos a hacer a continuación, empleando este porta de interior. Ahí nos molesta un poquito el cubre en bancada, pero como es un instante que vamos a tornear, es muy poca la distancia, nos quedó en 1,5 milímetros que teníamos que solamente quitar. Así que ahí vamos a empezar a hacer el torneado interior. Como les decía, tomamos referencia, marcamos en el nonio del carro longitudinal la distancia que tenemos que abarcar, que son 30 milímetros, son dos rodamientos de 15 milímetros cada uno, de espesor, de ancho, ¿no? Entonces ahí le damos el ajuste. Ahora vamos a preparar el alesómetro para medir el diámetro interior. Para eso marcamos en el micrómetro de 50, 75, 68 milímetros exactos. Y ahí preparamos el alesómetro, dándole, digamos, la distancia al apoyo fijo para que pueda ser sensible al movimiento de la aguja. A veces conviene darle un poquito más, que no quede tan suave, sino que realmente veamos que la aguja se produce el recorrido del reloj indicador del alesómetro. Y ahora sí le vamos a dar la distancia y el ajuste al rodamiento. Como son dos rodamientos que vamos a colocar en cada extremo, tenemos que tener en cuenta que, bueno, se duplican las dilataciones por calor, pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y es importante darle el tiro apropiado, o sea, digamos, dejarlo bien suave en el diámetro exterior, para que haya espacio para la dilatación, para que el rodamiento no presente problemas al momento del trabajo. Ahí nuevamente le colocamos un poquito de aceite para que facilite la rodadura del rodamiento de la luneta. Y como siempre le damos el ajuste empleando el método del charriote inclinado, que lo que nos garantiza son las pasadas bien finas, como les venía diciendo en anteriores videos, para poder realizar pasadas inclusive menores a 1/10, ¿sí? Ajustes bien precisos para poder, sobre todo en estos tipos de trabajos, darle el ajuste o el tiro casi exacto en los rodamientos. Todo el proceso lo trabajamos a 375 revoluciones, y el avance lento, no es necesario que sea tan rápido para que no se produzca dilataciones también en el material y por el calor mismo del corte. Así que hay que llevarlo tranquilo el material para que no se dilate y por ello no hagamos falsas mediciones. Ahora lo que hicimos fue enderezar un poquito la herramienta, dejarla un poquito negativa, por decirlo de alguna forma, que la punta del inserto llegue antes que el resto del ala del inserto, para de esa forma darle la profundidad y el borde que hemos hablado en otros videos, el borde interior para el apoyo del rodamiento. Y ahora vamos a eliminar, empleando el mismo inserto, el filo que tengamos en la parte de la entrada del rodamiento. Ahora, para una mayor seguridad, colocamos un rodamiento de muestra que tenemos siempre. De esa forma podemos apretar
el plato sobre el ajuste que recién hicimos y no se produzcan deformaciones. Si bien es cierto que uno no aprieta en estos casos, no es tan fuerte el apriete que uno tiene que dar en el plato, ya que está sostenido por la luneta y uno no está haciendo pasadas tan gruesas, son pasadas finitas. Finitas me refiero a qué sé yo, 1 milímetro, 7 décimas, no es tan, digamos, tan agresivo la pasada. Entonces el ajuste tiene que ser, digamos, firme, pero no tan duro como para que se produzcan deformaciones. Y para asegurar eso colocamos un rodamiento en la parte del porta rodamiento que recién hicimos el ajuste. Y vamos haciendo un poquito el ajuste, las pasadas necesarias para lograr nuevamente el ajuste de los dos rodamientos que van colocados en ese extremo. Como les decía, nos queda una pared media delgada, se podría decir, empleando este tipo de material, pero si uno realiza el ajuste bien no tiene por qué temer que quede delgada la pared. Con darle un poco más de 2 milímetros de pared al tubo, al apoyo del rodamiento, está más que suficiente. Lo que hay que tener en cuenta, bueno, que sí, al quedar delgada la pared, o el espesor de pared donde va el rodamiento, hay que tener en cuenta que no se debe apretar, no debe haber ningún elemento de sujeción, llámese soldadura, por ejemplo. La soldadura no se puede realizar después que se hizo este trabajo, se tiene que realizar antes, o otros métodos de sujeción que vamos a ver más adelante, que es el que elegimos nosotros para este trabajo y para dárselo al cliente, que es el que recomendamos en nuestro caso, pero el ajuste en estos casos o el método de sujeción se realiza pasado los dos extremos de sujeción de los rodamientos, o sea, después del ancho de los rodamientos, ahí recién apretando sobre el cuerpo del tubo es donde se realiza la sujeción de este elemento de maquinaria. Y ahí vamos dándole nuevamente el ajustecito. Siempre me gusta darle el ajuste exacto, lo más exacto posible, y luego mediante el empleo de la tela esmeril y ya con el material un poquito más, si bien es cierto que no se calentó, pero queda un poquito tibio, dejamos que se enfríe un poquito y luego le damos la pulida, digamos, o el ajuste o la tolerancia que necesitamos mediante el uso de la tela esmeril, como vamos a ver dentro de un ratito. Y vuelvo a recalcar el hecho de usar el charrote inclinado para hacer este tipo de ajustes, sobre todo cuando van muy jugados y sobre todo en este caso cuando los rodamientos son dobles o son bastante anchos, por ejemplo de 45 milímetros, donde uno tiene que mantener la pasada lo más parejita posible y sobre todo sin necesidad de volver a hacer pasadas de pasadas. Empleando el método del charrote inclinado, uno tiene la seguridad de que la pasada que uno hizo tiene la medida que uno realmente necesita. Y ahí está, digamos, la medida de tope interno que se la damos al final del trabajo y donde le hacemos el pequeño descanso de 1 milímetro que por la curvatura del rodamiento no se ve afectado. Y ahora sí colocamos, antes de empezar la tarea de pulido, el cubre bancadas para que no nos arruine el torno, que siempre hay que cuidarlo, y estos pequeños detalles son los que contribuyen al deterioro o al mantenimiento de la herramienta. Hola, ¿cómo andan? Estamos dando un poquito más de ajuste a este alojamiento de rodamiento. El rodamiento es un 6008, rodamiento de bolillas. Al tener poca pared, digamos poco espacio, es muy sensible a las presiones en el eje y sobre todo en el alojamiento. Entonces, tratamos de dejarlo casi una centésima de ajuste de más, digamos la medida, esto tiene 68 por 40. En los 68 les dejamos casi una centésima para que haya suave, a golpecitos pero suave, sobre todo porque al hacer el ajuste sobre el eje o al colocar el rodamiento sobre el eje se expande un poquito, y como esto va a trabajar a alta velocidad es necesario que compense, y no que quede flojo, digamos, sino que compense además
la dilatación por la dilatación térmica en el trabajo en sí. Así que vamos a darle un poquitito más, vamos a medirlo antes. Y acá en la entrada estamos prácticamente en medida y un poquitito atrás, como que se aprieta un poquito, así que vamos a darle un toquecito atrás. Ahora les voy a mostrar. Ahí está casi pasado media centésima, poquitito más. Ahí para mi gusto tendría que estar un poquito más flojito, digamos, así que le vamos a dar un poquito más de media centésima, pero que no llegue a una centésima, ¿sí? Ahí está para mí la clave. Así que es en el fondo del alojamiento, que por lo general es la parte más, digamos, difícil a veces de ajustar. Pero bueno, ahí le vamos a dar un toquecito con la tela esmeril. Y en la entrada un poquito más para que ayude a la colocación del rodamiento. Es apenas unos 3-4 milímetros que le hacemos en la entrada de pasado poquito la medida. Entonces es más fácil que el rodamiento se acomode, se alinee. Un poquito atrás. Y ahora medimos atrás. Para la medición o para otras cosas, a veces cuando coloco el material en neutro, así que no hay problemas. Ahí está encendido, no se gira, no hay forma porque esto tiene una traba para el retardo, para el vuelo, así que no podés errarle. Entonces le ponemos el neutro y realizamos la medición sin problema de que se active el torno. Un poquitito más. Ahí estaría. Ahí estaría. Chichi. Bueno, este tipo de ajuste a veces cuando van en tándem o en paralelo los rodamientos es un poquito, digamos, tiene sus tolerancias un poco más alargadas, un poco más largas las tolerancias, ¿sí? No hay que ser tan estrictos debido a que tenés que sumar la dilatación térmica de un rodamiento, la dilatación del otro cuando se colocan en el eje y el ajuste que uno le da. Mi comodín, en mi caso, es el ajuste que le doy sobre el diámetro exterior, ¿sí? Este alojamiento es mi comodín, es lo que me permite absorber las dilataciones, el ajuste, todo. Por eso le doy un poquito a veces más suave. Bueno, eso nomás quería compartir un ratito con ustedes del trabajo que ya está liquidado. Finalmente ahí tenemos el trabajo ya concluido, donde vemos el montaje con el elemento de sujeción, que es un tubo que le colocamos ahí un pasador roscado. De esa forma se produce el ajuste. Ahí vemos la guarnición o el platillo de ajuste de fondo que va ajustado en el diámetro, ¿sí? Con un pequeño suplemento, y al ser ajustado es el que copia, digamos, el apoyo del rodamiento. Y luego va el platillo, digamos, con un ajuste suave y la tuerca rosca izquierda. De ese lado va la polea que nos trajo el cliente junto con una tuerca de ajuste.
Y al medio va lo que les decía, el sistema de sujeción, que lo que hace es ceñir un tubo ya luego de la parte donde se encuentra el ajuste de los rodamientos. Bueno, nuevamente estamos con este pequeño trabajo que nos trajo un mecánico, que se tratan, creo haber entendido bien, cualquier cosa pueden corregir el nombre, son bujes o camisas de bancada. Creo que son donde va la parte del cigüeñal de los motores. Como saben, no tengo ni casi poca y ninguna idea de motores, de autos, así que ignoro realmente dónde va la aplicación. Pero la cuestión es que estas camisas o estos bujes son de una medida universal, pero parece que varían con cada tipo de auto o con cada tipo de motor donde van colocados. Así que por lo tanto, lo que vamos a hacer o lo que nos pidió el mecánico es dejar estandarizado, por decirlo de alguna forma, 8 de estos bujes o camisas. Como van colocadas a presión, vamos a tratar de respetarle la medida que nos dijo, la medida de referencia, y para eso vamos a tener que achicarlos un poquito. Para eso tenemos en 700 ya a 750 revoluciones, porque ese material me sorprendió bastante blando, pensé que era un material un poquito más duro. De esta pieza, y ahí vamos a ir llevándolo hasta el diámetro requerido. El diámetro requerido no es exacto, decía con una muestra que sacó del motor, por lo tanto vamos a tratar de replicar esa misma medida, y al ser 8 vamos a tratar de lograr una estandarización. Y en este caso el material, como les decía, era bastante blando, bastante, digamos, dúctil, por decirlo de alguna forma, y lo que me sorprendió, pensé que era un material un poquito más duro, en su parte externa sobre todo. Y ahí está la medida, que era 40,8 centésimas. Esas 8 centésimas nos dijo, si bien él desconocía bien la medida, esas 8 centésimas son las que absorben o digamos son las que son necesarias para lograr el ajuste sobre el motor o sobre la bancada, ¿no? Nuevamente, y les dejo la imagen, son dos conitos en diámetro interior 25 y el diámetro exterior pueden darle el necesario que ustedes precisen para lograr los trabajos, ¿no? En este caso ese cono abarca desde los 26 milímetros hasta los 40 milímetros, en un largo más o menos de unos 15 milímetros de largo del cono. Pero para este tipo de trabajo también venía bien, ya que la distancia, o mejor dicho el material que estábamos torneando, no alcanzaba a hacer que se tocaran ambos conos, y que lo aprovechamos para lograr un buen centrado. Al colocarlo al husillo entre puntos, tenemos la garantía de que el trabajo está concéntrico, o que está por lo menos digamos centrado con respecto a lo que tenemos que hacer. Ahí se ven unos pequeños saltitos que tiene el material, pero les puedo asegurar que es de la parte externa del material que nos trajo. Sin embargo, la parte interior es la que se encuentra centrada, que es lo importante, que tenga concentricidad entre lo que estábamos torneando y la parte del diámetro interior. El otro detalle que me llamó la atención de estas piezas es que también estaban mordidas, como si hubieran salido mal de la matriz. No sé si es normal, cualquier cosita me lo aclaran en los comentarios, así aprendemos un poco más. Pero si bien les he mencionado, no es que no me gusta realizar piezas son, digamos, medidas muy, a veces extrañas, ya salidas de medidas de pulgadas, sino que son a veces medidas bastante particulares, digamos, por decirlo de alguna forma, personalizadas, y a veces uno no está viendo una buena calidad en este tipo de piezas. Blando, más dúctil que un acero que
usualmente podría ser empleado para la construcción, por ejemplo, de un buje. Pero bueno, quizás son puntos de vista valederos pero distintos, ¿no? Las autopartes, y por otro lado porque está bastante caro el conseguir herramientas, o mejor dicho, los autopartes usados en una situación. Para el ajuste final, eliminamos, empleando este inserto, el CNMG, eliminamos los bordes filosos que pueda tener el material. Ahí retiramos el usillo previo afloje del perro de ajuste. Otro más. Ahora con 8 se conforma. Como le decía, en la situación que se encuentra la reducción para que quede una superficie limpia, digamos, sin los arañazos o los cortes interrumpidos que a veces suceden por tener materiales que son muy blandos o dúctiles. Y para la medida siempre micrómetro. El avance que tenemos es un avance lento. Nuevamente chequeamos la medida. Y ahora eliminamos un poquito más. Chequeamos la última vez, por última vez, este último material, y ahora sí. Luego eliminamos los bordes filosos, empleando este ha sido un aporte cualquier corrección, por favor, sobre todo en estas piezas que realmente ignoro cómo se llaman y dónde se emplean. Cualquier cosita nos vemos en los comentarios y las conversamos. Les pido disculpas por a veces por mi demora en responder algunos comentarios, pero los voy haciendo de a poquito y siempre me gusta hacerlo de forma concienzuda. Bueno, les mando un gran abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.